Lo primero que quería señalar es que sin duda la adolescencia es un periodo de grandes cambios que ha sido considerado como un periodo, lo que llamamos un periodo crítico, en términos de desarrollo cognitivo, de desarrollo social y emocional, y crítico, entendido como que para que se exprese la información genética y se desarrollen los circuitos neuronales que de alguna manera están en la base, o sea, que sustentan estas distintas capacidades, se necesitan determinadas condiciones del ambiente que faciliten su funcionamiento. Esto ocurre no solo en la adolescencia, ocurre en otros periodos, infancia temprana, infancia tardía, pubertad, pero se ha hablado mucho de los otros y poco justamente de lo que ocurre en esta fase. Sin duda estas características, este proceso, que básicamente de alguna manera va conduciendo hacia consolidaciones de la identidad, del desarrollo del pensamiento abstracto y de la integración social, han sido estudiados por muchas corrientes psicológicas. Hoy se sabe que una de las zonas que justamente tiene un gran desarrollo en esta fase es lo que se llama la corteza prefrontal, que es la parte anterior del cerebro, y que de alguna manera en los humanos tiene un volumen más grande que en el resto de los animales, y esto se debe a que esta corteza está directamente vinculada con justamente las funciones más evolucionadas de la especie humana, las funciones cognitivas más complejas y las funciones emocionales más complejas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de capacidad para tomar decisiones, capacidad para planificar, para regular emociones, para controlar conductas inapropiadas, y también la capacidad para comprender a los demás e interactuar, integrarse socialmente. Y esto se llama, en general, se ha denominado la capacidad empática. Y la característica de este desarrollo de la corteza prefrontal es que es tardío, o sea, en general tiende a ocurrir durante toda la adolescencia e incluso más allá de ella. Y muchos por eso hablan de que en realidad, visto desde ese proceso de cambio, la adolescencia debería extenderse todavía más de lo que se extiende. Ahora bien, otra de las zonas que se ha visto que cambian mucho en este periodo y que está muy relacionado con la corteza prefrontal es lo que se llama sistema límbico. El sistema límbico es el que procesa las emociones, y lo que se ha visto que en esta fase, en la etapa de la adolescencia, justamente este sistema está muy activo y particularmente es muy sensible a todo lo que son conductas de desafío, de búsqueda de placer, de búsqueda de curiosidad, de exploración, que es justamente una de las grandes diferencias con respecto a lo que ocurre durante la vida adulta. O sea, una de las cosas que se ha visto es que si bien en la adolescencia se conocen las normas sociales y el adolescente es capaz de aplicarlas, una de las cosas que todavía no está consolidada es la posibilidad o la capacidad para, de alguna manera, incorporar la perspectiva del otro en la toma de decisiones y en las conductas propias, guiar las conductas propias. Y entonces son estos atributos, diríamos, baja de control, falta de control de impulsos, dificultades de pronto para ponerse en el lugar del otro, tendencia a la búsqueda de riesgo, lo que por un lado constituye la característica esencial de este proceso de cambio, que lejos de ser justamente estigmatizado, como después vamos a decir algo sobre los estigmas, o sea, lejos de ser atributos que deberían ser mal vistos, lo que ofrecen es una excelente oportunidad para el aprendizaje, para el desarrollo social y para las intervenciones, así, para todo lo que sea el soporte. Y lo más importante de esta primera línea de análisis es que justamente es el ambiente, el que de alguna manera, y por eso es un periodo crítico, el ambiente y no tanto la información genética lo que condiciona lo que va a ocurrir justamente en términos de resolución de esta fase. Y lo que va a determinar qué estructuras y qué funcionamiento tenga ese sistema nervioso, qué estructuras sobrevivan y cuáles desaparecerán, porque lo que ocurre en el sistema nervioso es que se producen fenómenos de poda. O sea, hay áreas, circuitos que no se desarrollan si no son adecuadamente estimulados. Entonces, desde esta perspectiva, una primera gran conclusión es que parecería que de alguna manera lo que se plantea con el tema de ofrecer sanciones de tipo adulto, que en general se asocian más que nada al dolor, y yo leía a una autora argentina, Claudia Cesarone, que habla justamente de eso, de que en general la sanción penal en términos de adultos está muy asociada al dolor y al castigo,
no parecerían ser justamente las mejores formas de estimular a ningún adolescente en una etapa precisamente de grandes cambios y de gran capacidad para el aprendizaje, incluso en casos de conductas que de alguna manera violan la ley. La segunda línea que quería plantear en estos 3 minutos que me quedan se refiere a la investigación que hemos realizado, y bueno, y acá capaz que tenemos algunos puntos de desencuentro, no sé, con lo que se acaba de plantear en términos de desarrollo infantil y pobreza. Y lo hago desde ahí y lo hago desde mi lugar de docente que trabaja en barrios de alta concentración de pobreza, como es la zona de Piedras Blancas. Una de las cosas de las evidencias ya no discutidas, tanto de la literatura internacional como de las propias evidencias que hemos generado, nos muestran la alta relación que vivir en condiciones de carencia, y cuando hablo de carencias me refiero a carencias materiales hasta carencias humanas, desde alimentarias hasta carencias afectivas, producen en la construcción del psiquismo y en general en la salud. Y obviamente esas carencias, tanto más grave es el efecto, cuanto más cantidad de carencias se acumulan y cuanto más precoz se produce la exposición a esas adversidades y cuanto más continuo en el tiempo se producen, en lo que algunos autores llaman el trauma acumulativo. Esto es que los efectos de las adversidades no son una sumatoria aritmética, sino que se potencian, sus efectos se potencian cuando se combinan. Nosotros, de alguna manera, ya, bueno, se sabe la relación entre trastornos cognitivos, dificultades de aprendizaje, dificultades en las conductas, en las emociones, algunas de las cuales se expresarán como conductas violentas. Y ya nosotros desde los años 80, fines de los 80, ya no quiero contar los años, y 90, continuando la línea de investigación de Juan Pablo Terra, cuando estudiaba justamente las consecuencias de crecer en condiciones de pobreza, advertíamos, y así se llamaba nuestro libro, Cuidando el Potencial del Futuro, a partir de nuestros datos empíricos nacionales, advertíamos del impacto social que se produciría de no revertirse, de no asumirse el desafío de cambiar esta situación, tanto política como socialmente. Y hoy lo que vemos es que ya son varias las generaciones que han crecido en lo que nosotros podemos describir, más allá de todos los programas que se han desarrollado, como verdaderas violaciones de derechos. Y cuando digo verdaderas violaciones de derechos me refiero a niños, adolescentes que han crecido sin las mínimas, o sea, sin estas condiciones que precisamente decíamos son fundamentales para aprovechar esta oportunidad excelente que brinda la etapa de la adolescencia, ni decir de la infancia. Que han crecido con las absolutas carencias, desde materiales hasta afectivas, en el marco de la violencia doméstica, incluso que yo diría hoy que se han resignado no solo a tener determinadas condiciones de trabajo digno, de educación, porque no es que se quieran ir, están resignados, o sea, están dentro de esa idea de, acá se decía, de no me corresponde, pero también hasta incluso de condiciones básicas. Nosotros seguimos viendo familias que no tienen saneamiento, que no tienen electricidad, y yo, y este punto después lo que quisiera tocar en la discusión, hasta incluso me diría que hoy lo que me está asustando, no tengo datos, es impresiómetro, es incluso la resignación y el fatalismo ante la muerte, ¿sí? Ante la muerte. Es como que el sentido de la vida está perdiendo valor, sobre todo en determinados sectores.